28 de agosto, San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. San Agustín ha sido uno de los santos más famosos en la Iglesia católica. Después de Jesucristo y de San Pablo, es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer más influencia entre los católicos que este enorme santo. Su inteligencia era sencillamente asombrosa, probablemente no superada por ningún otro obispo o sacerdote o doctor. Su facilidad de palabra ha sido celebrada por gentes de todos los países en muchos siglos. Su sabiduría era portentosa. De los 400 sermones que dejó escritos, han sacado y seguirán sacando material precioso para sus enseñanzas los maestros de religión en todos los tiempos. Nació en Tagaste, al norte de África, en el año 354. Su padre Patricio era pagano, de temperamento violento. Su madre Mónica, fervorosa católica, era una gran santa. Tenía un hermano llamado Navigio, gran amigo suyo durante toda la vida, y una hermana que fue la primera religiosa en África, y para la cual el santo escribió la famosísima regla para las religiosas, en la cual se han basado los fundadores de comunidades en todo el mundo para redactar las reglas de sus congregaciones religiosas. De niño era supremamente inquieto, y aunque poseía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa, tenía que castigarlo con azotes para que estudiara, porque lo único que le gustaba era jugar y divertirse. Sus padres lo enviaron a estudiar a Cartago, que era la ciudad más grande de la región. Pero en el colegio se dejó llevar por los malos ejemplos y su comportamiento no fue nada santo. Eso sí, en las lecciones llegó a ser el número 1 y en las declamaciones el que más sobresalía. En las discusiones académicas era admirablemente invencible. Pero su moralidad no era ejemplar. Cuando Agustín se convirtió al catolicismo, escribió el libro llamado Confesiones, que lo ha hecho famoso en todo el mundo. Su lectura ha sido la delicia de millones de lectores en muchos países por muchos siglos. Él comentaba que a la gente le agrada leer este escrito porque cada cual goza conociendo los defectos ajenos, pero no se esmera en corregir los propios. La lectura de las Confesiones de San Agustín ha convertido a muchos pecadores. Por ejemplo, Santa Teresa cambió totalmente de comportamiento al leer tan bellas páginas. Sucedió que tuvo un retroceso en su espiritualidad. Ingresó a la secta de los maniqueos, que decían que este mundo lo había hecho el diablo y enseñaban un montón de errores absurdos. Luego se fue a vivir en unión libre con una muchacha y de ella tuvo un hijo, al cual llamó Adiodato, que significa Dios me lo ha dado. Al terminar sus estudios en Cartago volvió a su tierra, Tagaste, pero Mónica no pudo aceptar de ninguna manera que su hijo viviera en unión libre, y además a la Santa Madre le causaban horror las herejías que Agustín había aprendido en la secta de los maniqueos. Así que sin más lo echó de la casa. En Tagaste y en Cartago se dedicó a dar clases por 9 años, con notable éxito, pero luego dispuso viajar a Roma a enseñar en esa capital. La mamá, que temía que en Roma pudiera extraviársele más su hijo y perdérsele por completo, se dispuso a acompañarlo en su viaje a Roma, pero Agustín deseaba viajar solo y la engañó el día del embarque, enviándola a una iglesia a rezar y mientras tanto subiéndose él al barco que partió enseguida. Después dirá: yo engañaba a mi madre, que me amaba como nadie más lo podía hacer en la tierra. Pero Mónica viajó después en otro barco y aunque al llegar a Roma le contaron la noticia de que había ido a Milán, ella lo siguió y en adelante será como un ángel de la guarda. El hombre que marcó definitivamente el cambio de nuestro santo fue San Ambrosio, obispo de Milán. Sabio famoso, líder espiritual indiscutible en la ciudad y en el país.
gran orador y escritor brillantísimo. Desde el principio el joven profesor se siente como deslumbrado por la sabiduría y la santidad de este gran arzobispo y empieza a no faltar a ninguno de sus sermones. A su modo de pensar y de vivir comienza a transformarse por completo. Un día Romaniano le cuenta la historia de San Antonio Abad, que dejó su vida de riquezas y comodidades y se fue a un desierto a orar y a hacer penitencia. Y Agustín exclama: todos estos se atrevieron a dejar su vida mundana y a empezar una vida de santidad. ¿Y por qué yo no? ¿Qué es lo que me detiene para dar este paso? Y fue entonces cuando empezó a escuchar que en una casa vecina unos niños jugaban y repetían muchas veces esta frase: abra y lea, abra y lea. Él no recordaba haber oído nunca repetir esta frase en un juego, y consideró aquello como un aviso de Dios y abrió el primer libro que encontró a mano. Era la Santa Biblia, y allí encontró el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos, en el versículo 13, y leyó lo siguiente: portémonos no como quien está en tinieblas o oscuridad, sino como quien obra en pleno día o en plena luz. Comportémonos de la manera más digna posible. Nada de impurezas ni de vicios o excesos de ninguna clase. No nos dejemos dominar por la carne y sus concupiscencias. Y aquello fue como un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta de que su comportamiento hasta entonces había sido todo lo contrario de lo que Dios manda en estas frases que acaba de leer, y que era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta de la anterior. Tenía 32 años de edad. Los siguientes 40 años serán de admirable santidad, progresando cada vez más y más. Despachó hacia el África a la madre de Adeodato y nunca más se volverá a encontrar con ella. Abandonó para siempre los juegos de azar y las fiestas mundanas. Y se dedicó con todo entusiasmo a prepararse para hacerse bautizar y llegar a ser un cristiano católico. En la Pascua del año 387, Agustín recibe solemnemente el bautismo de manos del gran arzobispo San Ambrosio. En ese día también fueron bautizados sus amigos Alipio y su hijo Adeodato, que tenía 15 años. Fue un día grande, enormemente feliz. Al volver al África fue ordenado sacerdote. El obispo Valerio de Hipona, que tenía mucha dificultad para hablar, lo nombró su predicador, y pronto empezó a deslumbrar con sus maravillosos sermones. Predicaba tan hermoso como nunca ninguno había oído predicar por allí. La gente lo escuchaba hasta por 3 horas seguidas sin cansarse. Los temas de sus sermones eran todos sacados de la Santa Biblia, pero con un modo de hablar tan agradable y sabio que sus oyentes. Y sucedió que al morir Valerio el pueblo lo aclamó como nuevo obispo y tuvo que aceptar. En adelante será el obispo modelo, un padre bondadoso para todos. El pueblo sabrá siempre que la casa del obispo Agustín está siempre abierta para los que necesitan alguna ayuda espiritual o material. Será el gran predicador invitado por todos los obispos y sacerdotes de los alrededores para sus grandes fiestas. Difícilmente la gente encontrará un pastor tan amable y bondadoso como Agustín. Él tenía la rara cualidad de hacerse amar por todos, y lo veneraban como un auténtico santo. En el año 430 el santo empezó a sentir continuas fiebres y se dio cuenta de que la muerte ya le iba a llegar. Tenía 72 años y cumplía 40 años de ser fervoroso católico. Su fama de sabio y de santo, de amable pastor, era inmensa. Los bárbaros atacaban la ciudad de Hipona para destruirla, y él murió antes de que la ciudad cayera en manos de semejantes criminales. A quien le preguntaba si no sentía temor por la muerte, le respondía: quien ama a Jesucristo no debe tener miedo de ir a encontrarse con Él. Pidió que escribieran sus salmos preferidos en grandes carteles en las paredes de su habitación para irlos leyendo continuamente. Durante su enfermedad curó a un enfermo con solo colocarle sus manos sobre la cabeza.
y varias personas que estaban poseídas por malos espíritus quedaron libres de tan espantosos enemigos, al orar el salmo por ellas. El 28 de agosto del año 430 se cumplió aquella frase famosa que él había escrito: «Nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no encontrará la verdadera paz sino cuando logre descansar en ti». Ese día descansó en la paz del Señor y fue para siempre a gozar en el cielo de la verdadera paz, la paz que nunca se va a acabar. San Agustín, te admiramos, pídele a Dios para nosotros una conversión como la que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea.